Muy buenas tardes, buen viernes, bienvenidos. Hoy es un día de dulce y de gras porque si bien es viernes estamos contentos, estamos muy preocupados y muy tristes por quienes sufrieron estragos en las últimas horas, quienes se han visto afectados, perdieron sus hogares y están pasándolo muy mal. Le habla Bárbara Briceño, comenzando por los opuestos junto a Francisco Vidal y hoy nos acompaña el diputado Johannes Kaiser. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Muy Muy buenas bien. tardes, ciudadano. Fue un poquito menos terrible de lo que se esperaba en algunas regiones, no así en Biobío, que ahí quedó definitivamente la escoba, están concentrándose todos los esfuerzos. Diputado, ¿cómo ve usted la situación actual, Francisco? Mire, yo veo que la situación actual es probablemente el resultado de dos fenómenos. Uno, la falta de previsión por parte de la administración. No es, o sea, la idea de que en Chile no iba a llover nunca más, que íbamos a tener crisis hídrica para siempre, etcétera, fue un relato político para respaldar a ciertos grupos que estaban impulsando esta lógica del cambio climático de esa catastrofista. Pero eso no explica el por qué no se hicieron las obras de mitigación que correspondía y por qué no se impidió, entre otras cosas, también la construcción tanto de poblaciones, tomas, etcétera, en lugares que son tradicionalmente lugares de crecida de ríos. Es decir, es cosa de ver solamente los cauces y ver que los cauces cambian de curso, ver que hay espacios donde normalmente el río se expande en caso de una crecida, para saber en qué zonas uno no debería construir. Y ese es un punto que en Chile de un tiempo a esta parte ha sido ignorado. Es lo mismo que el tema del desmalezado, limpieza de quebradas, etcétera, para la temporada de incendios. Entonces es muy fácil llegar y echarle literalmente la culpa al empedrado, en este caso al clima, cuando uno no ha hecho la pega como corresponde. Y aquí yo no estoy hablando solamente del gobierno, sino que también de las municipalidades, ¿no? Y no es solamente de este gobierno, sino que también es un tema que se viene arrastrando. Pero era lógico, era evidente, conocemos lo que son los ciclos de lluvia y sequía en Chile, era lógico que en algún momento se iba a volver a periodos más lluviosos y eso iba a tener consecuencias. Entonces, si uno no prepara, uno no se prepara, si uno no limpia las canaletas de su casa en el momento en que tiene que hacerlo, después no se puede sorprender si la casa se llueve. Si es Bueno, un mínimo de gestión que hasta el momento no se ha dado como correspondía, y por lo demás ahí estaba leyendo un artículo del libro que nos hablaba de los damnificados del 2023, de los incendios del 2023 en la Araucanía, les han entregado solamente 21 casas a la fecha de ahora. Es decir, cuando se trata de hacer las cosas, este gobierno es un meridiano desastre. En comparación, por lo menos, yo muy crítico soy del gobierno de Piñera en materia política, pero en materia de gestión, por lo menos los tipos hacían algo. bueno, yo pienso que entramos en una fase como de normalidad, si tú quieres, en las estaciones en Chile, después de varios años donde nos alegamos porque no llovía, ahora llueve. Ahora, claro, las lluvias veía los promedios, eh, superan con creces lo que se llama promedio normal. Ahora, claro, lamentable la zona centro-sur y particularmente me detuve leyendo bien la situación de Juranilagüe, 6.500 viviendas damnificadas. O sea, ahí hay un desastre. Y tiene razón Johannes Kaiser, porque siempre falta algo de previsión, siempre. En el caso de esta ruta 68 ahí en Pudahuel, es evidente que falta más gestión, porque leí que hay una especie de canal al lado de la carretera. Es obvio que en una lluvia por sobre lo normal, el canal se desborda y va a la carretera y terminamos parados con la carretera. Así es la vida Y lo siempre, otro, pero y lo otro es tener presente qué es normal. Porque ¿qué es normal según el estadístico? Es, agarro un año de sequía, agarro un año de lluvias intensas, entonces sería el promedio. Eso es normal según el estadístico, pero en Chile nosotros tenemos periodos de sequía, tenemos periodos de lluvia intensa. Y de hecho, Francisco, tú tienes los años para acordarte de lo que fue la sequía de los años 60, que, obvio. que duró 10, Eh, 12 eh, años, que fue la eh, razón por la cual se empezaron a construir las grandes obras de represas, etcétera, en Chile, Eso ¿no? le tocó a Frei Montalva, me parece que fue el 67 o 68 por ahí,
hubo racionamiento, fue de las sequías más largas en un determinado gobierno. Frei Montalva en la segunda mitad de su mandato. De eso me Correcto, acuerdo. y de hecho fue una de las razones probablemente por las cuales también posteriormente se perdieron las elecciones, porque tuvo mucho impacto en la economía local. Ahora, Claro, yo sé que era de antes. A ver, ¿qué es lo que sucede? Mi abuelo, que fue presidente de la Federación de Esquí de Chile y fue uno de los organizadores del Mundial de Portillo, ¿te acordarás? sí, claro. Ya, él hizo una importación de esquí después del Mundial, esto tiene que haber sido el 61, 62. Y llegaron los esquís aquí y dejó de llover. Y no hubo nieve para hacer, no hubo nieve para nada, por 10 años, 12 años, una cosa así. Si fue una Bueno, cuestión, entonces ahí faltaba la VIN que inventara, acuérdate, la cancha de nieve en la estación Cuando Mapocho. hizo nevar, Y claro, no, cuando hizo nevar. no, hizo llover, pero hizo una Claro. cancha de nieve en Santiago, en Las Condes. No, ya, no, la cancha pero- de nieve era cuando era alcalde de Santiago, sí, sí, Ah, tenés toda la razón, de patinaje, ¿no? en el Parque de los Reyes. Claro, pues, ¿ya? de hecho se ofrecen ese tipo de cuestiones. Pero volviendo al punto, nosotros somos un país, y la mayoría de los países, pero Chile especialmente, pues somos tan largos y en ese sentido tenemos tantas zonas climáticas distintas, estamos especialmente impactados por lo que son los ciclos naturales de lluvias intensas, sequía, el fenómeno del niño, la niña, y en ese sentido nos tenemos que preparar, si por algo también tenemos las normas antiterremotos que tenemos, que gracias a Dios funcionan muy bien. Pero para el Claro. tema de las sequías y para el tema de los incendios, parece que de un tiempo a esta parte nosotros hemos olvidado que ese tipo de cosas se mitigan o se controlan haciendo el trabajo previo. Y por lo demás, no olvidar lo siguiente, hay varios pueblos completos que están, por ejemplo, instalados en laderas de volcanes, por lugares por donde han pasado aluviones volcánicos para erupciones. Es Así es. decir, en Chile, por ejemplo, ahí a la bajada del Villarrica, hay zonas que son declaradas zonas rojas, no debería estar construido nada, pero está construido y a la hora que hay una erupción volcánica, va a quedar la escoba y van a morir cientos de personas. Y es lo que tenemos en este momento, ¿por qué? Por falta de control, lamentablemente. Bueno, así en la vida no es fácil todo esto. Vayamos a la política. Tengo mucho interés en que conversemos de política. Eso, yo quiero Eh, saber, Francisco, si tú has escuchado cuándo van a traer de vuelta al embajador en España, para que deje de hacer sandeces. leí en el diario. De Creo, nuevo, de nuevo dirán no, algunos. no, ¿Cuántas más? no, Oye, le anticipo, Francisco, diputado, en la portada hoy día de la segunda sale ¿ya? el flamante embajador de España en Chile, o sea, de Chile en España, Javier Velasco. Boric hará la vista gorda con su amigo de nuevo. Ah, Así nomás, el titularazo que se mandaron. pero expliquémoslo a los ciudadanos. Ya, Eh, partamos la, de cero. la noticia, la noticia, es que el embajador Velasco invitó a los proveedores de la industria de la defensa española a una reunión en la embajada. Y en su introducción sostuvo que dado que el gobierno de Chile tenía ciertas limitaciones a la industria de la defensa israelí por la situación de Gaza, era como una oportunidad para la industria de defensa española, por así decir, reemplazar la logística israelí por la logística española o de la ONU. Eh, que el embajador se reúna con los proveedores de armas, de sistemas de defensa, un poquito curioso, pero que argumente como embajador una razón de política exterior que maneja solamente el presidente de la República, me pareció a mí muy imprudente. Ese es mi Tú comentario. tienes, y por lo demás, a ver, imprudente es poco. Nosotros tenemos un proceso transparentado de adquisición de sistemas de armamento. Es Mm, decir, en razón de la poca transparencia que había antes, en razón de que se producían este tipo de reuniones, empezaban a correr cometas y todo tipo de cuestiones, ¿ya? Empezaba a mojarse la gente más que para un temporal en Chile. Entonces, se transformó el sistema para que sea lo más transparente posible. El señor embajador ni la Cancillería tienen nada que decir en el sistema de adquisiciones de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que pasa por defensa.
tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se arrogan un rol que no les corresponde, uno. Dos, desde la ignorancia más impresionante, porque tú no puedes simplemente reemplazar proveedores de logística de ciertos sistemas, porque es lo mismo que, no sé, comprarte un Mercedes y tratar de meterle repuestos Citroën. No funciona. O sea, para más remate, una ignorancia sobre el tema en sí, espantosa. Y en tercer lugar, porque este tipo de cosas, cuando uno ya está mirando a cambiar desde el punto de vista de los proveedores o lo que fuera, este tipo de cosas se hacen tratando de romper la menor cantidad de cristalería posible. Mm. Porque, porque entre otras cosas, significa también el poner en riesgo todos los suministros que tú tienes hasta ahora. Si tú tienes cientos o quizás más millones de dólares de aparatos, de sistemas en Chile, que dependen de Israel para seguir manteniéndose operativo. Entonces, Claro, esa es no la lo, dependencia logística. Oh, claro. exactamente. Entonces, el punto esencial es que el presidente, cuando empieza a abrir o empieza a perseguir su propia política internacional, porque no es necesariamente una política de Estado, pero respecto a Israel, ¿ya? Eh, tiene derecho a ver el tema de Gaza, sin duda, pero tiene que tener presente el tema de lo que son las necesidades de defensa del país, porque el país está primero, evidentemente, nuestros intereses es lo que se llama el sagrado egoísmo en política. ¿Ya? Ujú. Primero, que ya el presidente lo haga es complejo, pero que lo haga cualquier advenedizo que no tiene ningún derecho, ni potestad, ni mandato para hacerlo, deja, entre otras cosas, al canciller lo deja como el Loli, lo deja completamente desacreditado al canciller Van Claveren y al presidente también. Y que no lo Sí. sancionen, que no lo hayan retirado de inmediato, es una ofensa para el canciller y nos muestra de nuevo que el presidente no sabe gobernar, que todavía está en rodaje, como decían antes para los autos. Pero, diputado, muestra que no sabe gobernar o que por ser su amigo da lo mismo lo que haga y le perdona todo. No sabe gobernar porque si es su O las dos amigo y se pega un costalazo de este tipo, que tiene costos para el país, tiene que retirarlo igual. Una persona que sabe gobernar, que asume la responsabilidad de gobernar, tiene que asumir también los costos a veces, ¿ya? De sacar a sus amigos si es necesario. Tiene que Sí. sacarlo. No, así no. Si no sirve, servirá como amigo, pero no sirve como embajador, punto. Bueno, pero esta es una noticia que fue ayer, me parece, ¿no? Sí, ayer. ¿O no? Creo que ayer salió Esperemos alguna reflexión de los Sí, hay próximos una días. reflexión del presidente que lo llamó al orden. ¿Qué Ah, qué bueno. significa eso? No sé. No más, no más. Mira, Tan, tan. es A como la el tema, próxima lo vamos a retar. las relaciones exteriores. Mira, en general yo creía, siempre he pensado que el tema de seguridad es donde peor lo ha hecho este gobierno, ¿ya? Pero la verdad es que relaciones exteriores es un magnífico desastre que van a poder estudiar los estudiantes de Derecho Internacional en el futuro, como cómo no hacer las cosas. Tenemos entonces a los argentinos instalados en territorio chileno, nosotros diciéndole a los argentinos que entren a territorio chileno a retirar sus paneles solares. A ver, nosotros tenemos que retirar los paneles solares de los argentinos. Los argentinos no tienen derecho a entrar a territorio nacional, ¿ya? Diciendo que esto es un error de buena fe, y puede haber un error de buena fe, pero nosotros no tenemos que pedirle a los argentinos permiso para sacar sus instalaciones que están instaladas en territorio nacional. Es un tema de soberanía, ¿ya? Es nuestro, Pero nosotros hacemos lo que queremos en nuestro territorio. ese es un tema interesante, para no confundirlo con el otro. Pero también información para otro. Pero Sí, tiene que ver con una no, es que a actitud. mí me interesa este tema, pero hay que explicarle a los ciudadanos. Lo que sucede es que se instaló, no sabía que eran paneles solares, pero se instaló por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Correcto. Eh, no sé, una caseta, anda a saber tú lo que es, pero se equivocaron, vamos a ver si se equivocaron, y la instalaron, me parece que la cifra es bien absurda, pero en soberanía no hay absurdo.
creo que son 3 metros o 4 metros dentro del territorio chileno. Cáchense ese Queda dato. exactamente, lo mismo desde el punto de vista del principio, Exactamente. ¿ya? Bueno, pero entonces el embajador argentino en Chile reconoció el error y pidió que pasara el invierno para sacar las cosas en el verano, en la primavera. Bueno, Ahora, ese al es el dato. reconocer, al reconocer el error, evidentemente que está reconociendo que es territorio chileno. Eso se agradece. Por Claro, otro lado, pero por otro lado, no déjame son decir ellos algo los porque, llamados a retirar las cosas. sí, Tenemos que es que retirarlas nosotros. leí una carta en el Mercurio de hoy día que yo no sabía, me pareció interesante, firmada por Francisco Rego, Cristian Araya y Alemparte, en que se remiten a otra situación, donde también los argentinos reconocieron el error, que iban a sacar lo que instalaron, y llevamos más de un año en eso. ¿Estamos? Ah, Entonces, la historia dice que cuando uno reacciona rápido, las disputas territoriales frente a eventuales arbitrajes futuros siempre están hechas de estos pequeños detalles. Eh, Pequeños bueno, detalles que si no los cambias o si no los modificas, van construyendo en el tiempo una expresión de realidades, vas construyendo realidades. Y yo correcto. creo que en ese sentido, lo que debiera hacer el gobierno de Chile es sencillamente sacar las instalaciones argentinas en territorio chileno. Porque estamos en nuestro Además, derecho. además, hay que ver que la política de defensa nacional, escrita por Argentina, llama a consolidar la presencia en el extremo sur, con proyección a la Antártida. Tenemos en disputa la plataforma continental, tenemos pendiente la laguna, ¿cómo se llama? Ay, No, el campo de hielo sur. el campo de hielo sur. Entonces, cuidado. Y ahora sí está, tú dijiste el otro día que tenías de referente a Milei, pero si Sí. Milei Mi ley continúa, ustedes tienen de referente a Kirchner, y la verdad es que el tema de la plataforma la puso Kirchner, así que sí, no, claro. si no les molestó mayormente. Ahora No, les no, voy a no, sí plantear una cosa. a mí me preocupa. Dale, dale, Lo dale. que a mí me molesta no es que mi ley o el gobierno argentino, porque siempre lo han hecho, y no importa el color político, pues es una política de Estado en Argentina, a diferencia de Chile, que no tiene política de Estado. ¿Ya? Argentina sigue impulsando sus intereses ignorando los cambios de gobierno, mientras que nosotros, con los cambios de gobierno, lo único que hacemos es ver cómo nuestra política de Estado, nuestra política exterior cambia radicalmente y vamos perdiendo lo avanzado. Por otro lado, decir lo siguiente, y respecto a la política internacional de Boric, el confrontar lo que es la política soberanista de Argentina con la política internacionalista de Chile respecto de la Antártica, a Argentina le da una tremenda ventaja, una Mm. inmensa ventaja. Si nosotros empezamos a hacer lo que hizo el presidente, que es empezar a diluir nuestros propios reclamos sobre el extremo sur y la Antártica, entonces lo que estamos haciendo es darles razón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo que nuestro título sería más débil. Y yo personalmente creo que ese es otro de los desastres que ha causado esta administración y que nos va a costar mucho, mucho corregir. Y no han hecho nada práctico para reparar esto. De hecho, los que fuimos nosotros, en su momento cuando estaba en la Comisión de Defensa, ahora fue la Comisión de Defensa de nuevo, a sesionar en la Antártica. ¿Por qué? Porque el Congreso chileno solamente puede sesionar en territorio nacional, es una declaración clara del Congreso de Chile. Pero cuando estuvo el señor Gabriel Boric en la Antártica, con el señor Guterres, lo que él hizo fue decir que no, que toda esta cuestión tenía que ser súper internacional y que entonces mantuviéramos el statu quo. Con eso no nos hizo ningún favor. Claro, Ningún favor, pero sobre todo párate ahí. considerando que hay demandas cruzadas entre los ingleses, los argentinos y los nuestros. Sí, lo que sucede es que se llama el Tratado de Roma, 1960, que determinó que la Antártida, por así decirlo, es como patrimonio universal, donde no se acepta la soberanía política de cada país. Ahora, el día que ese Eso no tratado es sea. correcto. No, Francisco, se congelaron las demandas de soberanía ¿Sí? en el Tratado Antártico, pero ese tratado vence en 18 años más. Mm.
Se agota Lo en que pasa, 18 años más. sí, Y de hecho ya hay una nación, que podemos llamar incluso potencia, que ha desconocido la vigencia del Tratado Antártico para sí, que sería Irán, que por lo demás está aliado con Rusia, está aliado con Bolivia, está aliado con Venezuela, que son todos amigotes de este gobierno. Ya, pero ¿qué tiene que hacer el gobierno? Les dejo plantear esa De pregunta. vuelta en Por supuestos, le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y al diputado Johannes Kaiser. Al Partido Comunista le llueve sobre mojado, y no por las inundaciones, que las lluvias, precisamente. Por triple partida. Número uno, alcalde Jaude apeló, hasta dijo que tenía que ir a cuidar a su mamá, dijo que él no tenía un peso en los bolsillos, al igual que la exalcaldesa Katy Barriga. Nada fue suficiente, lo dejaron adentro. Número uno. Entonces Jadwe es el alcalde de Javier Humberto. ¿No tiene dónde caerse muerto? ¿Era eso lo que está diciendo? No, pero ¿cómo puede ser? Esta falta de respeto. No dicen que lo cambiaron de comuna. No voy a hacer eco de los memes, después me van a funar a mí. Vi un tuit del ex diputado Hugo Gutiérrez, que el colmo tiene que ir a la cárcel de alta seguridad a visitar a un hombre que solo ha luchado por hacer de Chile un país mejor y cosas. Triste Bueno, historia. desde su lógica, probablemente ni siquiera es incorrecto. Si desde el punto de vista de los comunistas, todo delito que se cometa al servicio de la revolución es digno de elogio. Bueno, Me ese equivoqué. por una parte. Segunda parte. Socialistas rinden homenaje a ex integrante de Acción Chilena Anticomunista y desatan la ira del Partido Comunista, es lo que reporta hace algunas horas La Tercera. El natalicio, ¿Cómo? el natalicio de Oscar, perdón, no sé cómo se pronuncia, Schnake, Es una que sí. Oscar Schnake. tal cual, que fue parte de la organización que fomentó la ley maldita. Este homenaje, imagínense cómo cayó en el Partido Comunista, que el colmo que se enarbole banderas, o sea, que se festeje a figuras que han enarbolado banderas antidemocráticas, dicen. Está muy molesto en el Partido Comunista. Y Bueno, tercera cosa, le voy a plantear las tres y ustedes opinan. Ya, esa es la ya. segunda. Y la tercera, como si no fuera poco, acuérdense que los parlamentarios del Partido Comunista estaban muy molestos con el presidente Boric, porque ha criticado a Venezuela, ha criticado su institucionalidad, cosa que fue respondida por el presidente de una forma bien dura también. ¿Qué dijo? 7 millones de venezolanos han dejado su patria. No hay mucho más que discutir. Y también agregó que él no se amilana por las críticas, vengan de donde vengan. Él está convencido, dice el presidente Boric, de que el estándar de Chile que ha mantenido en todos estos temas nos permite tener una voz respetada a nivel internacional. O sea, da lo mismo lo que diga y lo que patalee el Partido Comunista a los que violan derechos humanos y son autoritarios, hay que denunciarlo y así lo ha hecho el presidente. ¿Qué tal en estos tres ámbitos, diputado Francisco? ¿Puedo? Sí. En primer lugar, la mal llamada ley maldita, la ley de defensa de la democracia, fue pasada por un gobierno democrático que llegó al poder de la mano de los comunistas. Gabriel González Videla tuvo ministros comunistas. Y lo que hicieron los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla fue tratar de hacerle golpes de Estado a él desde el gobierno. Hicieron una huelga general que dejó la escoba, acapararon la alimentación, fue un desastre y es por eso que él termina pasando esta ley. Y quien quiere conocer su justificación más profunda, les recomiendo buscar en Google la carta que le mandó al presidente de la masonería en Chile para explicar por qué se había visto obligado a prohibir el Partido Comunista en nuestro país. No es porque fueran, como decía cierto personaje, no es porque fueran blancas palomas. Ese es un punto. Respecto de lo de Boric, efectivamente el presidente tiene razón en lo que dice, pero uno esperaría que, que hubiese menos declaraciones y más acciones. Si él cree que el Partido Comunista efectivamente tiene una cercanía, y creo que todos creemos y lo vemos y lo podemos observar, que tiene una cercanía impresentable con gobiernos tiránicos, no existe ninguna razón por la cual el presidente Boric mantuviese a ese partido dentro de su gobierno, con ministros, con subsecretarios. El presidente los niveles de inconsecuencia no pueden ser tan grandes como para venir a reclamar contra todos los amigotes del Partido Comunista, a los cuales defiende el Partido Comunista y mantener el Partido Comunista dentro del sistema. Ahora, los propios comunistas, el problema que tienen es que son comunistas y al final se les termina notando. Vamos por partes. Vamos por partes.
La ley de defensa permanente de la democracia, conocida en el mundo de la izquierda como ley maldita, tiene una secuencia. En mi interpretación, leyendo a las memorias del embajador americano en Chile en la época que estuvo muchos años, Charles Bauer, lo cuenta todo. A ver, primero, González Videla llegó a la moneda gracias a los comunistas. Sí. Dado que en esa elección presidencial, ciudadanos auditores, la derecha, para variar, cometió un error y llevó dos candidatos: Fernando Alessandri, liberal, y Cruz Coque, conservador social cristiano. Cruz Coque sacó el 30% de los votos y Alessandri el 27%. Pero como fueron divididos, entró por la punta Gabriel González Videla con el 40%. ¿Quién apoyó a Gabriel González Videla? Obviamente su partido, el Radical, más los comunistas. Y como en ese tiempo se respetaba la primera mayoría relativa, en el Congreso Pleno, 60 días después, Gabriel González Videla fue presidente gracias a los comunistas. Segundo, Chile fue el primer país de América Latina que vivió en carne propia en la moneda el inicio de la Guerra Fría. Y así lo dice el embajador Bauer de Estados Unidos cuando escribió 15 años después sus memorias en Chile. ¿Qué le decía el presidente Truman a través de su embajador a González Videla? El mundo ha entrado en la Guerra Fría. Churchill dijo que se levantaba una cortina de hierro desde el Báltico al Adriático y en consecuencia usted no puede tener ministros comunistas en el inicio de la Guerra Fría. En consecuencia, a Gabriel González Videla no le quedó otra cosa que echar a los comunistas. Y Ya, los pero comunistas, que yo estoy acá en medio escuchando y como no puede ser, como según uno, los comunistas estaban de alguna manera generando tanto problema al gobierno que interrumpía la democracia y según esto es que fue por solo eso, un complot con Estados A ver, Unidos y los déjeme, comunistas eran ¿por qué no me simple permite? paloma en las palabras pero del no he diputado. terminado, oye, pues yo no he terminado. Ya, ya. Entonces, lo que Adelante. dice el diputado es correcto. Una vez que los comunistas fueron expulsados del gobierno, reaccionaron armando una huelga súper grande y larga en la zona de Lota Arauco. ¿Estamos? Y frente a eso se inició entonces ya González Videla, frente a eso incluso colocó a un ministro del Interior que me parece que era un almirante, y sencillamente mandó la ley al Congreso que proscribía al Partido Comunista. Esa ley Ciudadanos, además, quiero decirles que significó la ruptura del Partido Conservador, porque un grupo de conservadores se negaron a combatir el comunismo por la vía de dejarlo fuera del sistema y Ah, no formaron hay ninguna novedad en eso entonces. el Partido Conservador Social Cristiano. Hay socialistas, unos poquitos, que votaron también a favor de la ley. Casi todos los radicales, el resto de los conservadores y todos los liberales. Pero las vueltas de la vida, ahora, entonces la secuencia es importante. Efectivamente, los comunistas organizaron una protesta contra la expulsión de sus ministros que se expresó en esa huelga larguísima, donde, entre otras cosas, cuando ustedes sepan, el ejército intervino prácticamente zona de emergencia, en la zona de Lota Arauco. Pero la evidencia histórica sostiene aún más. Por lo que hizo Gabriel González Videla fue a Estados Unidos, fue invitado por el gobierno de Estados Unidos. Y dentro de la lógica de la Guerra Fría, uno entiende la lógica de Estados Unidos. Era como si en la Europa del Este, en ese minuto, en Hungría, o en Checoslovaquia, o en Polonia, un gobierno hubiera tenido en su gabinete ministros de un partido completamente pro-occidental. Los rusos tampoco lo hubieran aguantado, como de hecho no aguantaron y invadieron Hungría el 56 y Checoslovaquia el 68. Esto, Mi estimado Francisco, yo prefiero dejar al propio Gabriel González Videla defenderse. Voy a citar dos segmentos de su carta. Le mandó al presidente de la Masonería. Uno, es triste para mí decir que la acción que el Partido Comunista realizó desde el gobierno, por medio de sus ministros, no correspondió a la confianza que le dispensé. Digo que es triste porque su acción disolvente importó una verdadera traición al deber que tenían de colaborar conmigo en la solución de los más urgentes problemas nacionales. Incorporados al gabinete en las carteras de Obras Públicas, Agricultura y Tierra, solo se preocuparon de llenar en cuanto les fue posible los cuadros de la administración pública con militantes comunistas, instruidos para realizar simultáneamente una acción proselitista y una acción desquiciadora del orden público. Ahora, el segundo segmento.
Los dirigentes comunistas se condujeron peor si cabe. En efecto, mientras por un lado obtenían del gobierno todos los beneficios que podían, por otro llevaban a efecto las más diversas actividades tendientes a alterar el orden necesario para el desarrollo de un régimen democrático. Podría citar numerosos casos en que el gobierno, en Consejo de Gabinete, adoptó resoluciones de bien público con el voto favorable de los 3 ministros comunistas, lo cual no era óbice para que al día siguiente esas resoluciones fueran objeto de las más violentas y demoledoras críticas en los diarios que el comunismo tiene en distintas zonas del país, como asimismo en centenares de reuniones grandes y pequeñas que sus núcleos celebraban cotidianamente en las ciudades, en los villorrios y en los campos. Y después continúa la carta describiendo cada una de las operaciones que se realizaron desde el gobierno por parte del Partido Comunista para desquiciar la institucionalidad. Entre otras cosas también el acaparamiento de grano. Entonces, Francisco, en serio, podemos echarle la culpa a los gringos de muchas cosas, pero ¿podremos reconocer alguna vez que los comunistas han actuado en Chile como comunistas? Pero eso es obvio. Ya, ¿Cómo van a entonces, actuar como van aquí? pero es que ahí está el tema. Los comunistas creen en la dictadura del proletariado, no creen en la democracia, respaldan dictaduras en todo el mundo. Los comunistas no creen en la libertad individual, no creen en la libertad de prensa, no creen en la libertad económica. Entonces, si actúan en Chile de esa manera, evidentemente que son un peligro para la democracia, que es lo que reconoció Gabriel González Videla. Y por eso Gabriel González Videla y algunos socialistas decidieron que había o era un gobierno o iban a tener una izquierda progresista en Chile que fuese cercana a, o sea, que creyese en los valores de la democracia, que sería el tipo socialdemócrata europeo, o iban a tener la izquierda totalitaria, modelo soviético. Y al final, lo que se decidió, o lo que decidió Gabriel González Videla, no es muy distinto a lo que decidieron los socialdemócratas en Alemania en la República de Weimar, que fue aplastar a los comunistas porque eran un peligro para la democracia. No olvidemos que a los comunistas en Alemania no los aplastó la derecha, los aplastaron los socialdemócratas, militarmente. Mm. Pero Entonces, déjame hacer una pregunta de tu legítima argumentación. No, Ahora, para que mientras reflexiona Francisco, en unos pocos segundos lo quiero invitar a la Duetorri. Lo más rica, calidad y servicio desde 1959 para que haya comer exquisito. En estos días, en el Día del Padre, cuando usted quiera, en Borderrío, Isidora y también en el centro. La Duetorri, mejor que en Italia. No gaste más en agencias publicitarias. Todos los regalos los encuentra en sativo.cl para su empresa y emprendimiento. Amplia oferta de productos sustentables para sus requerimientos. Sativo.cl. ¿Sabía que en Chile existe un amplio marco normativo para la fabricación de remolques y semirremolques? Hágalo con los especialistas, los expertos en Futura Remolques. Ellos son especialistas en diseño, fabricación, montaje, reparación y mantención de remolques y semirremolques. Los puede encontrar en futuraremolques.cl. Y finalmente, Solubite lidera la transformación digital de su empresa con soluciones SAP y tecnologías cloud avanzadas. Más de 15 años de experiencia para optimizar y mejorar sus procesos. Solubite.com. Nos quedan solo 2 minutos, así que les doy un minuto cada uno para que cierre. me interesa lo siguiente. Escuchando a Joan, ¿tú eres partidario de proscribir al Partido Comunista? como no el No, pensamiento, no estamos hablando de eso, estamos hablando porque simplemente de la historia. porque las ideas no pueden ser proscritas, pero un partido que institucionalmente participa de la comisión de ilícitos, evidentemente no debe ser un partido legal. Y en el caso del Partido Comunista tú tienes 2 ilícitos que siguen cometiendo de manera permanente. Uno es que no entregaron todos los arsenales que fueron desembarcados en Carrizal Bajo. Y no es una declaración mía, eso lo dijo Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista a principios de los 90, te acordarás cuando dijo que habían conservado las armas por si las moscas. Yo oficié a la Dirección General de Movilización Nacional para saber cuándo el Partido Comunista había entregado sus armas. Resulta que no las ha entregado, y si no las ha entregado está en franca violación de la Ley de Control de Armas. Y por lo tanto debe ser proscrito. Ahora, no se ha iniciado ninguna acción en ese sentido, a pesar de ser una acción pública. Debiese hacerlo de todas maneras la Fiscalía o el Ministerio del Interior. Ese es un punto. El segundo punto son la cantidad de ocasiones en las cuales sedes del Partido Comunista han sido utilizadas para la comisión de delitos, no solamente para el 1810, donde nosotros sabemos que en algunas sedes estaba también depositado combustible para lanzárselo en forma de bombas Molotov posteriormente a Carabineros, ¿ya? Y eso se estuvo en las noticias en su momento, sino que ahora también en el caso de Daniel Jadue.
donde incluso parte de lo que supuestamente había sido la coima pagada a Jadwe se encontró todavía en los depósitos de una sede del Partido Comunista, en Recoleta. A eso le sumamos el caso de esta fundación que tenía el señor Jadwe, que hacía eventos o espectáculos artísticos y que servía entonces también, o recibía también dinero, ¿ya? Y que servía también para financiar el Partido Comunista, de acuerdo con lo que fueron las denuncias que se hacían en ese momento. Si esto se prueba o no es otro cuento, mi estimado Francisco, pero esas son las denuncias que están en el aire. Aparte de eso, tenemos las cartas que los involucran con el despacho de militantes comunistas a entrenarse con las FARC para armar grupos guerrilleros en el sur de Chile. ¿Qué tienen que hacer todavía? ¿Qué tiene que hacer todavía el Partido Comunista como organización para que nosotros reconozcamos que no es una organización política normal, sino que mezcla la política con la delincuencia? ¿Qué tiene que pasar? Aquí queda instalado esto y no tenemos más tiempo, pero lo reflexionará nuestro auditorio el fin de semana en su casa, comiendo una sopaipilla en estos fríos días. Exactamente. Ya, pero lo hablamos la próxima semana, diputado. De todas maneras, podemos seguir con este tema. Ya, muchas gracias. Lamentablemente se acaba el tiempo, así que Se acabó el tiempo adiós. y no pude hablar sobre la crisis en la derecha de carácter presidencial. Porque Carter está desembosado. Hoy día veía en los diarios ciudadanos que... Hablando en alemán. Sí, 8 candidatos elegidos en las primarias de Renovación Nacional, en una carta pública a Evelyn Matei le dijeron que era nuestra candidata, lo que significa que inmediatamente la otra mitad de Renovación Nacional dijo, a ver, momentito, en una de esas necesitamos uno de los nuestros. ¿Qué tal? Bueno, muchos temas que quedan para la próxima semana. Diputado, yo me echo para atrás y como popcorn. Yo voy a la con cabritas no queda otra. Diputado Johannes Kaiser, muchas gracias. Como siempre, buen fin de semana. Francisco Vidal. Igualmente. Sigan todos en sintonía.